Víctor, adelante. ¿Yo? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Tú, Carlos, tú? Bueno, buenas noches, bienvenidos a Contextos. Perdón por la asintonía técnica, pero le quiero dar la bienvenida, como todos los días a esta hora, a nuestro programa, a Morelo, a Ricardo del Muro y a Víctor Maya. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hay varios temas en la agenda. No deja de haber noticias, a pesar de que el coronavirus se roba casi toda la preocupación. Pero hoy hubo un anuncio muy importante. Nos decías hace rato, Víctor, 4 acuerdos importantes del Consejo Nacional de Salubridad, que por lo visto piensa ya ponerle fecha a la reanudación de las actividades de manera gradual y de manera gradual en el país respecto de fechas, respecto de ciertas actividades y también respecto de en qué municipios del país. Si nos pudieras abundar al respecto, querido Víctor. Que la ley contempla que en estos casos debería de estar reunido el Consejo General de Salud, el Consejo General de Salubridad, y además hacerlo en sesiones permanentes. O sea, es una institución, digamos, de emergencia del Estado Nacional. Sin embargo, la verdad es que lo anunciaron hace 2 meses y no volvió a aparecer, y hasta hoy está apareciendo, dando prácticamente fin a la Jornada Nacional de la Sana Distancia y sustituyendo esa estrategia por una nueva estrategia que se finca en 4 acuerdos, en los cuales yo supongo que el día de mañana el presidente de la República anunciará la nueva estrategia que le llama regresar a la nueva normalidad. O sea, esto de nueva implica que será una normalidad un tanto sui generis. Pero los 4 acuerdos a los que llega hoy el Consejo General de Salud llaman la atención y voy a mencionarlo. O sea, haremos un pequeño análisis. Dice que considera que la construcción y la minería se van a ser considerados a partir de esa nueva etapa, el día 17, como factores prioritarios para la vida normal. Es decir, así como el abasto y la salud, la construcción y la minería. Obviamente se trata de reactivar la economía, ¿no? El segundo acuerdo es también considerar como un acto de primera necesidad la fabricación de equipo de transporte, o sea, los autos. En otras palabras, reactivar las armadoras de autos, que ha sido digamos, la petición de los Estados Unidos en los últimos meses, en las últimas semanas. Este es el segundo acuerdo. El tercero, que todas las empresas y todas las actividades tendrán que aplicar medidas sanitarias para cada uno del personal y dentro de los locales donde se van a llevar a cabo las actividades. Y el cuarto acuerdo es que a partir del 1 de junio se establecerá un semáforo que irá dando semana a semana en qué municipios se levanta la restricción y se da una libertad total, siempre y cuando dice que en estos municipios no existan casos de COVID, ni en los municipios que le colindan. Es decir, van a hacer un mapa y a ese mapa le van a aplicar un semáforo y se irá levantando poco a poco. Esos son los 4 acuerdos que el Consejo General de Salud anunció el día de hoy en la noche y que seguramente van a ser parte de la propuesta o del anuncio que hará mañana el presidente de la República. No sé, maestro Ricardo, ¿tienes algún comentario al respecto? Pues esto yo creo que es parte, como tiene razón Víctor, yo creo que es parte ya de el anuncio previo al levantamiento gradual del esquema de sana distancia. Y pues es muy cierto, de alguna manera nuestra economía siempre ha estado de la mano de la economía de Estados Unidos. Entonces sí vamos muy al parejo. Por lo demás, pues veamos lo que está ocurriendo en Europa, en varios países, pero donde han tenido, parece, más problemas es en España, porque pues sí existe el temor de ahorita la disyuntiva y la apuesta del gobierno es de que la gente, así como hubo renuencia para mantener la sana distancia y permanecer en la casa,
pues ahora va a ser al revés. Muchas personas y muchas familias, pese a los buenos deseos del gobierno, van a alargar su reclusión o su permanencia en casa hasta que ellos estén seguros. Una cosa semejante a lo que ocurrió cuando se empezaron a tomar las medidas de aislamiento, que muchas familias, muchos mexicanos e incluso estados completos, tenemos el caso de Jalisco, pues tomaron su propia agenda de precaución ante la pandemia. Yo creo que va a ser una cosa semejante, ¿no? El famoso semáforo, pues vamos a ver cómo sucede, vamos a ver cómo nos lo presentan. Sí, habría que ver. Yo estaba observando algunos videos ayer por la noche en París, por ejemplo, de cómo la gente pues ya moría por salir a la calle a hacer compras habituales. Allá por ejemplo, estéticas, tiendas comerciales, claro, y estaciones y todo, pero con marcadores de distancia, obviamente el tapabocas de manera obligatoria y algunas medidas, para ya empezar a reactivar la economía. Yo creo, y ahorita te doy la palabra, Queta, que en México, si esto funciona, quiere decir que, y no se multiplican los contagios y menos las muertes, yo creo que al final de cuentas, si todo sale bien y se puede reactivar la economía, habremos de alguna manera sorteado exitosamente el tema. No sé qué opinas, Queta. Así es, yo creo que a pesar de que hoy salió un artículo del subdirector de la OPS, ¿no?, donde decía que era necesario evaluar la política de la cuarentena en México, porque a pesar de eso había muchos casos de contagio. Entonces, ¿qué estaba pasando en México? Que había que revisar si no había que restringir más la cuarentena, ¿no? Entonces, frente a eso está este acuerdo ya de ir superando poco a poco la crisis y de salir a la calle. A mí me sorprende, por ejemplo, que incluyan como actividad esencial la minería, ¿no? Bueno, eso yo creo que el sector automotriz, Queta, y el sector minero tienen que ver con un poco con presiones en la cadena de suministro con Estados Unidos, ¿no? Sí, me supongo, y las mineras canadienses, que aquí tenemos simplemente en Chiapas, cosas que no conocemos muy a fondo, ¿verdad? La presencia de mineras canadienses en Chiapas, que ha habido muchas protestas por su presencia, ¿no? Y también, por ejemplo, yo compararía estos acuerdos con lo que está pasando en la Gran Bretaña, donde el primer ministro también salió a dar a conocer su plan de salir a la calle, y los británicos no están muy de acuerdo porque es un plan muy ambiguo que no señala bien las estrategias de cómo se va a llevar a cabo estas medidas, ¿verdad? Es más, ahí todavía pide restricciones a Escocia, a Irlanda, donde va a haber más libertad es en la parte de la parte de Inglaterra, ¿no? Todavía en Escocia y en Irlanda hay restricciones, pero los británicos no quedaron muy de acuerdo. Entonces aquí habría que ver estos acuerdos que hoy se dieron a conocer, cuáles van a ser las estrategias, porque ahí simplemente son enumeraciones, ¿verdad?, de propósitos. Sí, pero a mí me parece que en más de un sentido ya dan un poco de certidumbre, porque mucha gente está planeando su cuarentena y sus actividades y sus ahorros y sus reservas económicas, pocas, medianas, en función precisamente de fechas certeras. Entonces, lo que a mí sí me parece desastroso, no sé qué piensan ustedes, es Estados Unidos con la tercera parte de infectados en todo el mundo, con un 80,000 muertos. 80,000. Y por ejemplo, y Brasil, donde el presidente Bolsonaro ayer andaba paseando en un Wave Runner, como diciendo, ustedes salgan, o sea, ahora sí que al que le tocó, pero no vamos a suspender actividades económicas. Ya habrá tiempo, cuando pase todo esto, de evaluar cómo todos y cada uno de los gobiernos, primero fueron afectados por la pandemia. ¿Cómo reaccionaron, no? En México sí hubo oportunidad de ser muy persuasivos, de que fue muy intensa la campaña de medios
para llamar a los que pudieron y que hicimos el esfuerzo de mantenernos en casa, y cuando a la vez veíamos a mucha gente, mercados, tianguis, pues que no lo respetaban, ¿no? Todavía municipios que llama la atención, donde siguen diciendo que es un invento el coronavirus. Bueno, pues es un país muy grande con muchas creencias, mitos, ignorancia, pero insisto, parece ser que si todo les saliera como lo están proyectando, pues México habría sorteado con mucho éxito la pandemia. Se habla de 8 millones de desempleados, que va a ser uno de los problemas, ¿verdad? No sé, Víctor, si tienen el número, pero hoy salió la nota del Seguro Social, 530,000, por ahí, 540,000 desempleos. Bueno, no creo que atienda el número real, ¿estás de acuerdo? No, a mí me parece que en realidad es una decisión errática, sinceramente, porque... ¿Te parece apresurado, Víctor? Me parece un poco apresurado, me parece que sí, fue apresurado desde el principio cerrar todo el país y eso condujo a una crisis económica monumental y que no solamente se traduce en quizá el millón de desempleos que se van a generar, sino en la caída del Producto Interno Bruto, por supuesto que ya están hablando entre el 8 y el 10%, pero más allá de eso, en miles de familias que se quedaron sin tener el sustento diario. Y hoy esas familias son las que están presionando, son las que rompieron los cercos sanitarios en lugares como Tuxtla Gutiérrez, digo, esto nos toca aquí, y nos ha tocado en muchas ciudades, están rompiendo los cercos sanitarios, pero hay que entenderlo, es el hambre, es porque nuestra gente vive al día y porque necesita trabajar todos los días para poder comer. De tal manera que me pareció... riesgo de contraer el virus y aceptar la fatalidad, ¿no? Mira, a mí me pareció apresurado el decir todos a sus casas sin saber todavía cómo estaba el contagio. Me pareció una falta, digamos, de sensibilidad. Me pareció apresurado que se hiciera sin tener, además, las condiciones adecuadas en cada uno de los hospitales. Y me parece que ahora es apresurado decir que la curva se está aplanando y que además hay que evitar ya la sana distancia. Cuando la gente apenas se está acomodando, digamos, ahora ya pasó todo. Es cantar victoria antes de tiempo y la verdad es que puede ser muy grave. Yo creo que el manejo ha sido muy, muy deficiente. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece apresurada la decisión del gobierno? Bueno, es que en realidad, si lo vemos así en forma fría, las fechas que ha puesto el gobierno son mera referencia. O sea, yo no creo, al menos yo no lo hice, y creo que es muy difícil encontrar a un mexicano que se pasó el mes completo encerrado en su casa. Todo el mundo salimos por lo que tú quieras, aunque sea tomar el aire, dar la vuelta en una plaza, ir a cortarse el cabello, y lo que vemos en la ciudad es de que la gente sale tomando sus precauciones, por supuesto. En el caso de Chiapas, pues salvo los casos en donde la fatalidad les ha pegado en forma muy directa y algún familiar ha caído enfermo, o lo peor ha sido alguna de las víctimas fatales. Muchas personas pues no han visto el problema de la pandemia más que en televisión. No tenemos el problema del tamaño de la Ciudad de México, donde aún así pues también los capitalinos o los chilangos, como les gusten decir, los defeños, bueno, ya no son defeños, ¿no? Los capitalinos, los citadinos. Los citadinos, pues los vemos que salen a la calle con el tapabocas y salen con la máscara esa de protección, cuando en realidad, hasta donde yo sé, pues hasta ahorita los científicos no pueden afirmar en un 100% que sean productos o elementos que a la gente le permitan salvarse del contagio. Entonces creo que va a ser una cosa semejante. Muchas personas van a permanecer en sus casas. No dudo que muchos estados y muchas instituciones hagan caso omiso de la recomendación del gobierno, como sucedió al principio, pero lo que sí es un hecho es que poco a poco las actividades se van a ir reactivando, y tiene razón Víctor,
en el sentido de que para nuestra economía, como lo dijimos desde un principio, permanecer en confinamiento tiene un costo muy elevado, más que para la economía global, para la economía familiar. Bueno, yo creo que todas las economías del mundo, sin duda. Lo que sí tendrá que cambiar, pues ahora sí que nos vamos a volver más hogareños, muchas familias, para salir estrictamente a trabajar, estrictamente a lo necesario. No se va a respetar de igual manera. Yo creo que tendrá que haber una serie de regulaciones, de nuevas normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, hoy platicaba con un hotelero y me decía que ya están trabajando en Chiapas en una nueva reglamentación, por ejemplo, para la sanitización de las habitaciones, de los restaurantes dentro de los hoteles. Ya no se va a poder, por ejemplo, servir el buffet que normalmente está expuesto, como lo acostumbrábamos. Habrá pues una serie de medidas que permitan poco a poco pues, reactivar las reservas, la actividad económica. Lo que yo no veo todavía no, hay otros muertos que no son de la pandemia, sino de la crisis económica, como por ejemplo las aerolíneas, que seguramente pues más de una, ayer estaba viendo que Avianca, que es una importante empresa de aviación, pues ya se acogió a una ley de quiebras. O sea, habrá empresas que tomarán la decisión de quebrar más que de despedir empleados, y esos serán otros saldos de la pospandemia, si es que podemos hablar de una pospandemia. Y finalmente, pues tendremos que asumir que mientras yo veo, ayer tomó una decisión importante, no sé si la leyeron o la vieron, respecto de que se va a inocular a gente con personas que se hayan contagiado y que hayan librado, que hayan desarrollado inmunidad, que van a hacer a nivel de pruebas. El asunto es que hay como unas 7, 8 mecanismos, no vacuna todavía, pero sí mecanismos de diferentes tratamientos, incluyendo que les acabo de comentar, que podrían demostrar cierta eficacia a la hora de atender, porque por lo visto con todo y ventiladores y con todas las prevenciones, pues el contagio se ha multiplicado, las muertes se han dado de manera rápida y al parecer 8 de cada 10 que llegan a ser intubados están falleciendo. Es decir, no ha habido mucha eficacia en la atención y sí muchos contagios que han muerto, incluyendo a médicos y enfermeras, pues de manera rápida y sorpresiva, ¿no? No sé cómo lo ves, Keta, a ver. Sí, creo que el tema de la vacuna, el tema de la inmunización, ¿verdad? Va a llevar todavía un buen rato, y como leí en una ocasión recientemente en un artículo, de que la pandemia va a terminar porque ya no haya infectados o porque le perdamos el miedo al COVID y salgamos a la calle, ¿verdad? Porque se van a dar esas dos situaciones. Tú viste ayer las fotografías de los españoles que abarrotaron los bares, ¿no? En España ellos son muy dados a las 12 del día a ir a tomar el vermut, ¿no? Y la copa. Son muy parecidos a nosotros, ¿verdad? Ya verás, el día que salgamos, todos los bares de Tuxtla van a estar abarrotadísimos. Hoy una de las buenas noticias fue que la cervecería Modelo ya empezó a funcionar, ¿no? Porque los deberías ver en Tuxtla desesperados en todas las tiendas esperando las cervezas, ¿no? Parece que hoy anunciaron que ya se va a reabrir la venta de cervezas, cosa que aplauden muchos mexicanos, porque dices una cosa es estar guardado y otra cosa es no tener reservas. ¿Sí? Fíjate que exacto, ¿no? Quiero, Víctor, leerlas. Hay bastantes participaciones. sí. Nos saluda nuestro amigo, el periodista Amado Bendaño. Nos está viendo desde allá, desde México, que él tiene su programa por allá. Saludos, dice. Saludos, paisas. También Juan Carlos Coutinho Ruiz nos manda un saludo. Amado Bendaño dice: el Coneval anticipó que habrá hasta 10 millones de personas más en extrema pobreza. Sí, es cierto, es una nota que salió hoy. Los apoyos gubernamentales no alcanzan para sobrevivir, debieron revivir temporalmente comedores comunitarios. Ya lo vamos a invitar a opinar aquí en el programa, Amado, porque pues, sí, muy interesante sus comentarios. Chari Gumeta: en Tuxtla la gente anda sin ningún tipo de seguridad
es una gran irresponsabilidad, dice Chari, le mando un saludo. Adriana Fierros, que es una amiga mía que vive en San Antonio, Texas, dice, ningún gobernante en el mundo ha podido manejar la situación de manera adecuada. No se siente suficiente información sobre el virus todavía, los científicos están a ciegas, entonces, ¿para qué criticamos? Dice. Amado, dice otra vez, si le satisfaces temporalmente a la gente tan básica necesidad como el alimentarse, lo poco que ingrese pueden utilizarlo para reactivar su modo de vida, una especie como de banco de alimentos, ¿no? O reparto ahora sí a los políticos, esos que les encanta repartir despensas, pues que no hagan publicidad, pero no digo que ellos lo hagan, pero si funciona tanto, pues que se destine una parte quizá de los recursos. Jaime de Alba, el arquitecto, nos dice que por comentarios tan inconscientes se han motivado el incremento de contagios. Mar Sol, saludos, siempre nos ve mal. Dice, dice Jaime de Alba, solo falta que pida abrazos. Creo que se refiere al presidente. María Angélica Vázquez, una certificación de COVID free, dice Amado Avendaño, ya lo vamos a invitar mañana al programa de plano. En fin, muchos comentarios de todos los que nos están viendo ahora. No sé, me decías, Víctor. Pues yo lo que creo es que la humanidad, y particularmente en el caso mexicano, que es el que nos compete, digamos, y una propuesta para el gobierno del estado, es que aprendamos a vivir en el COVID. Es decir, es muy claro que va a tenerse que levantar por cuestiones, no porque la curva se haya aplanado, como dice, o como sería la intención del gobierno federal, sino por la necesidad económica de sobrevivir. La gente necesita sobrevivir, la gente necesita... Te hago un paréntesis, el sistema de salud se va a tener que adecuar a atender con ventiladores, con más equipo de protección, lo que vaya saliendo, ¿estamos de acuerdo o no? Yo lo que lo que digo es que necesitamos acostumbrarnos a vivir y generar una agenda para vivir en el COVID. ¿Qué implica? Nos pasó con el SIDA, nos pasó con la chikungunya, el Zika y otros padecimientos, ¿no? ¿O no? Sí, claro, pero implica que económicamente, por ejemplo, se debería de estar haciendo ya foros por sector, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer en cada uno de los sectores? ¿Qué se tiene que hacer en cada una de las dependencias? O sea, no solamente las medidas de higiene, sino las medidas de reactivación económica, pero por sector. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los productores agrícolas? ¿Cómo pueden enfrentarlo? ¿Cómo pueden enfrentarlo los ganaderos? La gente que por ejemplo, en Chiapas se produce mucho queso, leche. ¿Cómo pueden enfrentarlo, por ejemplo, los productores de café? ¿Crees que hay carencia de información por parte de la parte? Y la propuesta muy concreta al gobierno, en este caso al gobierno estatal, es que se hagan foros concretos en donde participen por sectores. Si no reactivamos toda la economía, en nuestro caso, y solamente vamos siguiendo y vamos atrás, digamos, de lo que determine el gobierno federal, pues hay actividades que nosotros ni siquiera nos competen. Por ejemplo, la automotriz, ¿no? Se reactiva la actividad automotriz, sí, pero nosotros no tenemos actividad automotriz. Yo creo, Víctor, que hay que poner a trabajar a los secretarios de Estado, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para saber no solamente las actividades básicas, primordiales, sino todas las actividades en general. Todas las actividades y qué medidas tenemos que tener en cada una de ellas. Y aprender a reactivar la economía de manera consciente, toda la sociedad, pero con las medidas de seguridad que implican, porque este COVID no va a tener el mecanismo de salud para ni vacuna, ni terapia, para resolverlo por lo menos en 2 años. Eso dicen los científicos. ¿No cree, Ricardo, Queta, que este chat que estamos haciendo nosotros, que ya están haciendo muchas empresas, muchos grupos como el que tuviste ayer de Repare, Queta, no deberían estar haciendo lo mismo los funcionarios del gabinete, comunicándose en Chiapas, en otros estados, con sus sectores para oír sus inquietudes, para armar sus planes, para socializar lo que está haciendo? Claro, y sobre todo para comunicarse las buenas prácticas, ¿no? Lo que ha funcionado en los otros estados, eso es importante. Y consensar, ¿no? Con los sectores, ver la realidad, ¿no? Ahí no va a haber plantones, no hay manera, o sea, ahí solo habría diálogo, ¿no? Pero sí, también que vean lo que está pasando desde los dos flancos, tanto lo que está haciendo el gobierno o lo que está previendo hacer, que en el caso de Chiapas
o sea, al que vemos es al gobernador del estado dando mensajes, pero pues el resto del gabinete yo no le veo, no sé, no se me ocurre a algún secretario, algún ramo, decías hace rato el campo, por ejemplo, ¿qué mensaje hay por parte de ellos? No hay boletines. ¿Cómo va a reaccionar? Turismo, que no está haciendo nada y es un gran sector. Pero mira, en concreto, hay que vencer la dicotomía que parecería que es encerrarnos o morir, y no es así. Es reactivarnos con responsabilidad, sí, pero con compromiso del sector público y privado, con compromisos claros, transparentes, que la sociedad lo entienda y que haya buenos ejercicios de comunicación. Si no es así, no vamos a poder levantar la economía en ninguna parte. Fíjate, dice Mónica Esponda, a quien le mando un saludo respecto a los comedores comunitarios aquí en Tuxtla. No conozco ninguno, pero sería muy interesante hacer que el Banco de Alimentos coopere y que apoye para dar despensas. Yo estoy observando, no sé si lo han visto ustedes, no, si han ido al súper, que hay algunos supermercados que están teniendo, les está sobrando producto y se les está pudriendo en los anaqueles, ¿no? Entonces, como tienen un tiempo de anaquel, pues también ahí podrían llegar a un acuerdo con la iniciativa privada para que alimentos que todavía son comestibles se pudieran organizar en un banco de alimentos para atender pues, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Sí, ves que aquí en Chiapas existe un banco de alimentos, ¿no? A ellos les tocaría pues hacer toda esa gestión. Trabajan también con los hoteles, muchos hoteles también les entregan alimentos que están en buen estado, ¿verdad? Que ya no se consumieron, se los entregan al banco de alimentos, ¿no? Entonces va a ser muy necesario en toda esta recuperación tener estos comedores comunitarios porque no todo va a ser tan fácil, ¿no? No de un día para otro. Una pregunta al maestro Ricardo, ¿se vale que la sociedad esté sustituyendo quizá lo que el gobierno debería hacer o cuando más ponerse de acuerdo o no? Ponerse de acuerdo, pero hay una cosa que en comunicación también debemos de tener cuidado, o sea, el fomentar muchos interlocutores, lo hemos estado viendo, hay opiniones de todo tipo y a final de cuentas, yo creo, o sea, cuando comentas de que por qué no habla el secretario del campo, por qué no habla el secretario del trabajo, por qué no habla la secretaria de turismo, pues qué bueno que no hablen, o sea, yo prefiero que sea una sola voz autorizada la que hable, a tener muchos discursos que en un momento determinado, como ha sucedido en muchas ocasiones, son mensajes contradictorios y que se contraponen. Por el lado de la iniciativa privada, pues creo que la necesidad está generando muchas iniciativas interesantes. El hecho de que ahorita, como ustedes bien lo saben, los restaurantes han podido más o menos sobrevivir a esta crisis de paralización a través de la venta de comida. Las florerías también están utilizando, por ejemplo, cuando recientemente que fue el Día de las Madres, las florerías estuvieron mandando los servicios a través de mensajerías. Creo que esas circunstancias se están dando. Hoy mismo también se dio a conocer que coincidió con el informe del Seguro Social del Desempleo, que es más, están considerando que más de 500,000 solo para las cifras en abril, hasta abril es de que más de 500,000 de mexicanos habían perdido su empleo y están estimando que si esto sigue, se podría mandar una cifra aproximada de los 6 millones de desempleados al finalizar el año. Y también esto coincidió con el informe de la Comisión Económica para América Latina, donde ponen a México dentro de los países que va a tener mayor número de desempleo, junto con Honduras, Nicaragua, Guatemala. Pero una cosa que me llamó la atención en los datos que aporta el IMSS es de que hay entidades donde no tuvimos caída de empleo, que sería Chiapas, Tabasco, Campeche, Michoacán, Colima y Aguascalientes. Por supuesto, señalan que el incremento se da sectores que anteriormente no tenían una importancia fundamental en este índice, como es el sector agropecuario, lo que le llaman servicios sociales y comunales, comunicaciones y transportes y comercio, ¿no? Eso es interesante, pero en la presentación que dio hoy la maestra
Bárcena, pues dijo ella que lo fundamental es de que el gobierno enfoque sus acciones para apoyar a este grupo de personas, que no solamente va a ser en México, sino en todo el mundo, que va a ser la nueva población de pobres, y enfocar las medidas a buscar una menor desigualdad social. Esto prácticamente, el único que puede, desde mi punto de vista, lograr un mayor apoyo a los sectores más desfavorecidos, los sectores más pobres, y lograr una desigualdad social es el gobierno. La iniciativa privada podría tener buenos sentimientos, podría tener buenas intenciones, pero en su origen, pues el objetivo es la obtención de ganancia. Bueno, pero el dato del IMSS es una referencia nada más. Si consideramos el nivel de informalidad de trabajo en Chiapas, yo creo que la cifra, en el caso de Chiapas, es mucho mayor a este anuncio del Seguro Social de que no ha afectado a Chiapas. No ha afectado a Chiapas porque los patrones de pequeños y medianos negocios no le dan de alta a sus trabajadores, o porque muchos negocios no están dados de alta y tampoco están pagando, nunca han pagado impuestos, ¿no? Entonces, y el problema, lo que a mí me preocupa, y he señalado varias ocasiones, nos quedan 2 minutos, les voy a dejar 40 segundos a cada quien para conclusiones, es si el gobierno de Chiapas y los estados más pobres estamos preparados para un factor de ingobernabilidad que pudiera darse por el reclamo de apoyos por parte, pues, de organizaciones, de gente que, no sé, que pueda bloquear en sus municipios y exigir que el gobierno los apoye. Vamos a despedirnos entonces, le pido a cada uno que dé sus conclusiones, nos quedan 2 minutos. Bueno, pues a mí la felicitación a las enfermeras y enfermeros, porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Se crea esta fecha en honor de la enfermera inglesa Florence Nightingale, quien crea la primera escuela de enfermería y que además da la pauta para las medidas de esterilización, de higiene en los hospitales. Y sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, ¿verdad? Una felicitación a las enfermeras y a los enfermeros. Víctor. Pues mira, yo quisiera cerrar diciendo que tenemos que instrumentar políticas públicas de crisis, enfrentar la crisis, administrar la crisis y vivir una lección. Crisis. No podemos pensar que solamente es meterse a la casa y que todo va a desaparecer cuando salgamos de casa, todo va a estar bien. No, hay que pensar en nuevas políticas públicas post-crisis y manejar muy bien cada uno de los... Vamos a platicar esos temas en los próximos programas. Te pido, Ricardo, que hables y nos despidas el programa. Bueno, claro que sí, lo único, yo creo que ante los posibles brotes de violencia y de inconformidad, creo que eso se puede explicar un poco el decreto del presidente López Obrador de formalizar la presencia del ejército en materia de seguridad, que lo veremos, espero verlo, que lo podríamos analizar mañana. Y pues por lo demás, también muy buenas noches. El tema por el día de hoy, digamos que es la primera parte, mañana lo vamos a continuar, porque tiene muchos aspectos que son, sobre todo, como bien decía Víctor, las consecuencias socioeconómicas y políticas de este terrible desempleo que bueno, ya todas las predicciones Contextos.